los que vieron el chat en el fin de semana, la idea es concluir el capítulo y prepararnos para el examen, que tentativamente sería el jueves. Bueno, entonces déjenme nada más ya cerrar lo que fue el capítulo 4. La última, bueno, estuve añadiendo código en Python para poder desarrollar los ejemplos. Entonces, las notas ya incluyen todas esas secciones de código que ustedes pueden ejecutar. Muchas de ellas las hicimos aquí en la sesión. Algunas otras no. Y bueno. Profe. Bueno. ¿Ya tomó lista? Sí. Lo que pasa es que acabo de entrar. Se me hizo un poquito tarde. Aguánteme entonces al final. Sí, gracias. Ok, bueno, vamos a ver la parte final que son filtros. Ok. Y miren, lo que está en el recuadro es muy, muy importante. Vamos a suponer que ustedes quieren implementar un filtro y las señales que ustedes van a tomar provienen de un proceso de discretización a través de una frecuencia de muestreo F sub S. ¿Okay? Entonces, lo que ustedes quieren es mapear las características del filtro en el dominio continuo hacia el dominio discreto. ¿Cómo lo pueden hacer? Pues a través de esta relación que se maneja ahí. Es decir, cualquier frecuencia que ustedes tengan en el rango entre 0 y la frecuencia de muestreo sobre 2 va a tener una contraparte única en discreto. ¿Ok? Y entonces lo que ustedes quieren encontrar es esa frecuencia analógica a qué corresponde en el dominio discreto. ¿Sale? Y eso lo pueden hacer a través de una regla de 3, muy sencilla. La frecuencia de pi radianes por muestra va a corresponder a la frecuencia de muestreo sobre 2, que es la frecuencia de empalme, ¿okay? Que es la frecuencia más alta que ustedes pueden reproducir. Y entonces la pregunta sería, la frecuencia a cualquier otra frecuencia B sub 0, ¿cuál equivale en el dominio discreto? ¿Ok? Y entonces eso lo logran por esta regla de 3. La frecuencia que ustedes deseen mapear al dominio discreto, lo multiplican por pi y lo dividen entre la frecuencia de muestreo sobre 2. Y esa sería la frecuencia discreta equivalente. ¿Ok? Esto es muy importante porque en ciertas ocasiones ustedes van a querer mapear información de frecuencia o requerimientos de frecuencia en dominio continuo y llevarlos al dominio discreto. Y esto lo pueden lograr a través de esta regla muy sencilla de 3. ¿Sale? Ok. Bueno, los filtros que vamos a analizar son el primero, el resonador digital. Y déjenme mostrarles primeramente la respuesta. El resonador digital, la idea es que ustedes van a tener, quieren que la respuesta sea como un tipo pasabanda. ¿Okay? Simplemente van a tener un par de polos complejos conjugados y esos par de polos se les van a generar una resonancia. Por eso se llaman esos picos. Aquí se ve en la parte de azul, en la parte verde y en la parte morada, la respuesta y cómo correspondería a la ubicación de polos. Fíjense que en este caso, este polo, al momento de estar cerca del círculo unitario, les va a generar que cuando la frecuencia pasa, acuérdense que ustedes lo que van a hacer es un barrido a través del círculo unitario, se van así, se van así, se van así y se van así hasta llegar hasta acá, ¿no? ¿Ok? Al momento que ustedes están moviendo sobre el círculo unitario y llegan a un punto cercano a donde está el polo, lo que va a pasar es que van a generar esta resonancia. Si el polo se encuentra un poquito más alejado,
van a tener una resonancia no tan abrupta. Y si se encuentra más alejado, van a tener una resonancia todavía menos abrupta. Entonces, dependiendo de lo que ustedes necesiten en el filtro, es la ubicación de esta distancia R. ¿Okay? Que fíjense que aquí está simplemente en la respuesta del filtro, bueno, la estructura del filtro son, si se fijan, esto es aquí sería z al cuadrado. ¿Ok? Lo que están teniendo en el filtro son esos polos en R más menos R e a la más menos J omega 0. ¿Ok? Bueno, aquí si se fijan van a tener dos parámetros por asignar. Este filtro tiene dos parámetros por asignar. Ustedes definen, más bien, son tres parámetros. Necesitan definirme omega 0, R y G. ¿Okay? Entonces, en función de esos tres parámetros, ustedes tienen la estructura del filtro completa. Y lo que van a hacer es sintonizar esos parámetros para encontrar la respuesta en frecuencia que ustedes necesiten. ¿Ok? Bueno. Otra estructura de ese resonador es agregarle ceros. Si se fijan, aquí en la estructura, en la de arriba, los ceros no están ubicados. Y entonces lo que pueden hacer es colocar ceros en más menos 1. Para esto, o con esto, ustedes logran que la ganancia a la frecuencia 0 y de pi, o sea, a frecuencia más baja y a frecuencia más alta, esto les va a dar ganancia nula. Fíjense que aquí siguen teniendo los mismos tres parámetros. Siguen teniendo tres parámetros de diseño. Lo único que están haciendo es que están agregando los ceros en 1 y menos 1. Eso lo que va a lograr es que a la ganancia 0 y a la ganancia pi menos pi, el filtro caiga hasta cancelarse en su respuesta. Es decir, van a cancelar completamente el componente promedio y el componente de alta frecuencia. Y siguen teniendo la resonancia dependiendo de la ubicación del polo, el radio, con respecto al círculo unitario. ¿Ok? Okay. Otro filtro, bueno, y aquí, bueno, aquí sí no lo enfaticé. Es muy importante que este radio de los polos siempre esté entre 0 y 1. ¿Por qué? Porque necesito que los polos siempre estén adentro del círculo unitario. Esta es una condición para polos estables.
¿Ok? Forzosamente deben de estar los polos dentro del círculo unitario. ¿Ok? Este filtro de muesca nos sirve cuando, fíjense, aquí en el filtro de resonancia, ustedes quieren dejar pasar solamente una frecuencia y lo demás lo quieren inhibir. ¿Ok? En el filtro de muesca es al revés. Ustedes quieren cancelar solamente una frecuencia y lo demás lo quieren dejar pasar. ¿Ok? Entonces, en este caso, la respuesta es como esta, como si fuera un peine, donde en las hendiduras se encuentran en la ubicación de los ceros. ¿Ok? Fíjense que aquí siguen teniendo 3 parámetros de diseño. Acuérdense, omega 0 es la frecuencia discreta a la cual ustedes están colocando el 0 y quieren que cancele esa frecuencia. Entonces, en este caso, esa frecuencia puede venir del requerimiento en tiempo continuo. ¿Ok? Y la mapean a tiempo discreto a través de la relación que estaba puesta aquí arriba. ¿Ok? De esta que está aquí. Bueno, este filtro lo que les hace entonces es eso. Entre más cercano se encuentre el polo del 0, van a tener ustedes una respuesta mucho más cercana a la ideal. Es decir, que inmediatamente después de inhibir la frecuencia se regrese a la ganancia plana. ¿Ok? Aquí están los 3 tipos. Aquí esto es para una frecuencia de pi cuartos o de 1 octavo. ¿Ok? Entonces, este filtro de hendidura o de muesca es útil cuando se quiere cancelar una cierta frecuencia. ¿Ok? Bueno, entonces el filtro, el resonador es cuando nosotros queremos solamente dejar pasar una frecuencia en particular. El de muesca cuando nosotros queremos inhibir una cierta frecuencia, al contrario. Y el último filtro se llama el filtro pasa todo, que lo que único que hace, la magnitud siempre es unitaria, pero lo que hace es, les hace un ajuste en la fase. ¿Ok? La idea es que los polinomios... a ver. Los polinomios lo único que hacen es que le dan el cambio en la orientación de los coeficientes de manera que se cancelen los polos con los ceros y eso les dé al final ganancia unitaria. Sí. Van al revés los coeficientes. Okay. Bueno, con eso llegamos a lo que sería el final de la unidad. Les decía que deberían de ya estar avanzando en los problemas para poder, digamos, considerar lo del examen. No sé si tuvieran alguna pregunta en un problema en particular. Aquí está el libro. No sé si tuvieran alguno.
yo tengo duda, pero en uno de los ejercicios que hizo, o sea, del PDF. A ver, ¿cuál es? En la página, bueno, es página 29, creo. A ver, me regreso, sí, sí, sí. Me vas diciendo si... A ver, déjame reducir el tamaño aquí. 29 del PDF, ¿verdad? Sí. A ver, ahí voy. Cuarenta y siete, 44. A ver, por aquí estoy. Sí, profe, sí era el que estaba ahí abajito. A ver, ¿qué pasó? Sí. Es que no entendí, o sea, estaba viendo la grabación otra vez y no entendí por qué graficó, o sea, la graficó como si fuera periódica. Ay, no, perdón, esa no es. Es ¿Cuál sería? una atrás de esa. ¿Esta? Ajá, sí, creo que sí. Sí, esa. A ver, aquí hay varias cosas. Cuando estamos en tiempo discreto y queremos estudiar la información en frecuencia, tienes dos opciones. Señales que se repiten y señales que no se repiten. Cuando tienes una señal que se repite, lo que tienes que calcular es su serie de Fourier. Sería esta expresión. Y tienes la particularidad que esa serie de Fourier tiene n componentes en frecuencia. Es decir, si tienes un periodo de cada 10 muestras se repite la señal, vas a tener 10 componentes en frecuencia. Si la señal se repite cada 20 muestras, vas a tener 20 componentes en frecuencia. Es decir, hay tantos componentes en frecuencia como el periodo de la señal en tiempo discreto. ¿Sale? ¿Cómo calcular esas contribuciones de esos componentes en frecuencia? Es a través de estos coeficientes de la serie de Fourier. Y eso los calculas con esta expresión. ¿Ok? Ahora, estos componentes tienen ciertas particularidades. Los componentes en frecuencia tienen una condición de que son periódicos. ¿Ok? Y el késimo representa la késima frecuencia discreta, que es K entre N. ¿Ok? Son periódicos, por aquí ya vimos, y también los coeficientes son periódicos. ¿Ok? Entonces, aquí, bueno, ¿qué otra cosa? La potencia promedio de la señal se puede asociar con los coeficientes de la serie de Fourier. Es decir, al sumar los cuadrados de los coeficientes de la serie de Fourier, esa suma te va a dar la potencia promedio de la señal. Entonces, generalmente lo que se hace es una gráfica que se llama el espectro de densidad de potencia, porque te va diciendo cómo se distribuye la potencia en cada uno de esos coeficientes, pero con respecto de la frecuencia. Que tus graficas la frecuencia contra el componente C sub K, y ese es el espectro de densidad de potencia. Bueno, en este ejemplo consideramos un tren de pulsos. Es decir, consideramos una señal que es periódica y que su periodo es n mayúscula. ¿Ok? Déjenme poner. Esta señal, en este ejemplo, la forma es de que vale A para L-1. En este ejemplo, ustedes tienen que...
hasta n menos 1. Es decir, si ustedes la grafican, aquí va 0, 1, aquí es L menos 1 y después vale 0. Hasta que se vuelve a poner en alto. Y luego estar en bajo. Aquí es el 2, 3. Y aquí estaría en bajo. Aquí vale. Este es X de... ¿Sale? Esa es la señal que tenemos. Es una señal que se está repitiendo. Es un tren de pulsos. ¿Ok? Si se fijan, aquí están... Tienes L muestras en alto y después se va a 0. Y luego se vuelve a repetir y otra vez L muestras en alto y luego se baja a 0. ¿Okay? Entonces, en esa señal, yo lo que hice fue calcular los coeficientes de Fourier. Obtuve la expresión analítica, porque lo puedes encontrar de manera analítica, y luego lo grafiqué. Y esos son los que están aquí. Aquí está para cuando A es igual a 10, N es igual a 7 y L es igual a 5. Acuérdense que vimos que los coeficientes son periódicos, entonces se van a estar repitiendo. A ver, no sé si te quedó más claro o cuál era la duda acá en esto. Sí, y un poquito, o sea, sí, ¿por qué A llega, o sea, va de 0 a L menos 1 y luego en la fórmula, o sea, la fórmula es de que es la sumatoria de n igual a 0 hasta n menos 1. Correcto. Pero ¿por qué no? Porque ahí luego nada más cambia a L menos 1 y no a L menos 2. O sea... Ya. Ok, acuérdate que aquí lo que... sí, ya te caché. Lo que vas a hacer es sustituir esta definición de tu señal en particular, este ejemplo, aquí. Y entonces cuando empiezas a sumar, dices 0, empiezas x de 0 vale a. Luego x de 1 vale a. Hasta x de L menos 1. Cuando ya tomo x de L y x de L más 1, esas valen 0. Entonces, por eso me detengo en la sumatoria hasta L menos 1, porque es el valor a partir del cual hasta que vale A. Por eso sustituyo aquí, si te fijas la. A partir de L hasta N menos 1 vale 0, entonces la sumatoria ya no contribuye. ¿Sí me cachaste? Es por la definición de la señal. Ok. Porque estoy sustituyendo la expresión analítica de la señal que estoy estudiando y entonces ya no tengo, al momento de esa sumatoria de ir arriba de L menos 1, ya no aporta porque valen 0 las muestras de la señal a partir de L más 1 hasta N menos 1. ¿Qué es lo que te mostraba aquí? A partir de L menos 1, L más 1, L más 2 valen 0.
Entonces lo que estoy haciendo nada más estoy tomando desde 0, 1 hasta L-1 porque valen A. Las que siguen ya no me interesan porque valen 0. Si quieres nada más checa, es como si viéramos aquí nada más. Sí. ¿Sí? Sí, creo que ya. También, bueno, no sé los demás si tengan otra duda, Viene. pero yo tenía otra duda, pero creo que es en la página 41. A ver, me voy a ir moviendo, tú me vas diciendo. Ujú. No, creo que es un poquito antes de eso. Aquí. No, antes de ese. Aquí ya son las propiedades de la transformada de Fourier en tiempo discreto. Pero arriba había uno, ¿no? No sé si sea esta. Sí. Ahí tenía la duda de que es que se tenía que checar que x de n cumpliera lo de que el valor absoluto es menor a infinito. Y luego, o sea, según yo, si ese le sacamos el valor absoluto, o sea, sería como una suma de unos desde 0 hasta infinito, pero no entiendo por qué cumple que es menor a infinito si es una suma desde 1 hasta infinito. A ver. Vamos a ver, esta señal que tú tienes aquí. Esta señal es... vale 0, 0. ¿Cuánto vale en 0? La señal. Si te fijas, vale 1, porque es A de 0. Y luego en 1 vale A, y luego vale A al cuadrado, luego vale al cubo, luego vale a la cuarta, a la quinta, y así me voy. ¿Sí? Porque tenemos el escalón, te fijas aquí. Entonces, eso hace que a partir de, antes de 0 vale a 0 la señal, y a partir de 0 el escalón se vuelve 1, y entonces es a la 0, que es 1, luego es a la 1, al cuadrado, al cubo, así. ¿Sale? Si te fijas, aquí el punto delicado es que esta A siempre está entre menos 1 y 1. De manera que cuando tú estás elevando cada vez un número a una potencia mayor, pero está entre menos 1 y 1, cada vez va haciéndose más chiquito, más chiquito, más chiquito, más chiquito, más chiquito. Entonces, eventualmente esta sumatoria la puedes calcular por la serie geométrica. O sea, si tú calculas aquí x a la n, esto va a ser igual, bueno, le tomas valor absoluto, esto sería desde 0 hasta infinito, valor absoluto de a la n. ¿Ok? Y esto es igual a sumatoria valor absoluto de a la n. ¿Ok? Y entonces esto es igual por
por la serie geométrica, esto es 1 entre 1 menos valor absoluto de A. Ya que A en valor absoluto es menor a 1. Fíjate que con esta condición, como es intervalo abierto en menos 1 y en 1, quiere decir que no alcanzas a tocar el 1 ni el menos 1. Entonces, la magnitud siempre es menor a 1. Entonces, eso es sumable. ¿Sí me cachas ahí? Sí. Ok. Sí. Ok. Lo había visto así. Gracias. Ujú. ¿Algo más? Profe, yo tengo duda, pero en el primer problema de lo de para el examen. A ver. En la tarea, sí. A ver, vamos a checarlo. Entonces, aquí está. En el 4.5. Sí, en ese. Es que para sacar lo que nos pide, según yo, bueno, tenemos que usar la fórmula para sacar los coeficientes, que es 1 sobre TO por la sumatoria, pero no sé exactamente cómo sacar el TO de esa función. A ver, vámonos al 4.5. A ver, vamos a checar aquí la redacción. Uy, tengo que regresar mucho. Aquí está. Es 260 y algo. Aquí está. Ahí está. Dice, considerar la señal 2 coseno de pi n entre 4 más pi n entre 2 coseno de 3 pi n entre 4. Ok. A ver, lo voy a colocar acá. Es el problema 4.5. Vamos a checarlo. Bueno, hay diferentes maneras que lo podemos resolver. Les voy a mostrar. ¿Cómo lo podrían poner? Si quieres nada más saber el periodo de la señal, fíjate, la señal, esta la puedes escribir como multiplicas por 2 arriba y abajo. Te queda así, ¿verdad? Multiplica por 2. Ok. Y luego sería más coseno. Aquí multiplico por 4 arriba y abajo. Entonces serían 2 pi. Y aquí te quedaría 2 octavos de n.
Aquí sería 2 pi y aquí sería 3 octavos de n. ¿Ok? Ahora sí, ¿cuál sería el periodo entonces? Ah, ya sería 1 sobre 8, ¿no? Periodo sería 8. 8 muestras por ciclo. ¿Ok? ¿Sí? Sí. Vamos a hacerlo de otra manera. Bueno, esa es una, si quieres encontrar nada más el periodo. Si lo quieres resolver, una manera más fácil es aprovechando la identidad de Euler. Esto es 2 más. ¿Se acuerdan que ustedes tenían que el coseno de alfa es e a la j alfa entre 2? ¿Sí? Ok. Voy a sustituir. Y entonces aquí sería e a la j viene entre 4 más e a la más menos j pi n entre 4. Todo es entre 2. Y aquí sería e a la j pi n entre 2 aquí sería menos j3 pi n entre 4. ¿De acuerdo? Nada más estoy sustituyendo. Quiero darle la forma de la serie de Fourier. Básicamente es lo que estoy buscando. Fíjense, aquí les va a quedar este 2, cancela este 2 y entonces les va a quedar más e a la j pi n entre 4. Más. Fíjate, aquí te va a quedar un signo negativo. Y ahora, la serie de Fourier, déjame regreso. Vámonos regresando hasta... Ahí está. Oh, aquí está. La serie de Fourier son solamente potencias positivas, si te fijas. Entonces, en este elemento tengo e a la menos. ¿Cómo le hago? Entonces lo que voy a hacer es, si yo lo multiplico por e a la j 2 pi n, lo estoy multiplicando por 1. Y eso lo que voy a hacer es lograr convertirlo a potencia positiva. Bueno, entonces aquí, y luego sería e a la j pi n entre 2
Ahí aquí me queda un medio. Y aquí voy a hacer lo mismo. Los que tengan signo negativo les voy a multiplicar por E a la J 2pi n. Que esto es 1. Acuérdense que esto es 1. Luego sería aquí. Más un cuarto. Aquí es más un cuarto menos J 3pi n entre 4. Y aquí pues voy a multiplicar por E a la J 2pi n. Y esto es 1. Okay. Bueno, entonces aquí les queda 2 más E a la J pi n entre 4 más, fíjense, aquí les va a quedar 2 pi n menos J pi n entre 4. Esto es E a la J 7 pi n entre 8. No, perdón. Entre 4. Bueno, ahorita veo. Ok, entonces me quedaría. Ok, y luego me quedaría más E a la J pi n entre 2. Y aquí sería E a la J. Aquí sería 4, 3 pi n entre 2. Ok. Más 3 pi n entre 4. Aquí sería un cuarto de E. Y será 8, 5 pi n entre 4. Ok. Básicamente ya casi estoy. Fíjense, aquí esto es 2. Voy a multiplicar arriba y abajo aquí por 2. Entre 2. Para que me quede J 2 pi n entre 8. Y luego aquí le voy a multiplicar E a la J 2 pi 7 n entre 8. Más un medio. Y aquí se va a multiplicar por 2 pi 2 entre, en este caso, 8 n. Más, y aquí me falta aquí, debe ser un medio. Más un medio J 2 pi 3. Aquí serían
3 medios multiplicado por 4. Tengo que multiplicar aquí 4 arriba y abajo, entonces aquí me quedará 6 entre 8 y n. Un cuarto J, 2, 3 octavos de n, más un cuarto a la J, 2 pi, 5 octavos de n. Ok. Ya que están ahí, si se fijan, este correspondería a n igual a 1. Este correspondería igual a n igual a 7. Este sería el componente n igual a 2. Este sería el componente n igual a 6. N igual a 3. Y n igual a 5. Bueno, este sería el correspondiente a n igual a 0. Entonces, en la serie de Fourier, el coeficiente 0 es 2. El coeficiente 1 es 1. El coeficiente 2 es un medio. El coeficiente 3 es un cuarto. El coeficiente 4 es 0 porque no hay. El coeficiente 5 es un cuarto. El coeficiente 6 es un medio. El coeficiente 7 es 1. ¿Sale? Entonces ahí ya tienen los coeficientes de la serie que les pide. O sea, lo que tratamos de hacer es cambiar, o sea, llegar a n como que seguidita. Sí, de manera que puedas identificar las frecuencias. Te fijas, aquí están, en el componente 1 tienes la frecuencia de 1 octavo, y luego aquí tienes la frecuencia de 7 octavos, 2 octavos, 6 octavos, 3 octavos, 5 octavos, que serían los componentes de la serie de Fourier. La potencia total, en este caso, es desde 0 hasta n-1. ¿Ok? ¿Sí? En este caso serían desde 0 hasta 7 los coeficientes al cuadrado. Es decir, aquí vas a tener 4 más 1 más un cuarto más un 16 más un 16 más un cuarto más 1. Entonces aquí tenés 4, 6 más un cuarto y un cuarto. Aquí es un medio. Aquí tendrías más 10 16avos. Es un 6 más 5 octavos. Entonces creo que esto es 6.625. Esa es la potencia de la señal. Digo, lo puedes hacer de la otra manera, que aplicando la fórmula y considerando que el periodo es de 8. Aquí es de 8 muestras por ciclo. Ok. Si graficamos el espectro de densidad de potencia contra la frecuencia, vamos a ver.
A la frecuencia 0 tendrías, dijimos que era un cuarto, era 2 al cuadrado es 4. Y luego tienes a la frecuencia de 1/8, tienes el valor de 1. Y luego a la frecuencia de 2/8 tendrías un medio, sería un cuarto. Y luego a 3/8 era 1 entre 16. Y luego a la frecuencia 4/8, esto vale 0. A la frecuencia 5/8 era 1 entre 16. Y luego era un cuarto a la frecuencia 6/8. Y a la frecuencia 7/8. Esto vale 1. Y luego a la frecuencia de 8 se vuelve a repetir que esto es 4 y así se va. Aquí es la frecuencia discreta. Y así me voy. ¿Ok? Y viene de acá, ¿no? ¿Sí? Aquí esto te queda 2, 1, un cuarto, un 16, 0, un 16, un cuarto. ¿Algún otro que quieren que hagamos? Bueno, profe, Vale. yo tenía una duda en Dígame. la diapositiva 58, me parece que es. Ajá, esta es la 58, no sé si me muevo o así. Creo que es un poco antes. Antes. Ok. Ahí. Ajá. En ese ejemplo, sí. Ujú. Ya después para el proceso de la solución, no me queda muy claro para qué sacan los polos y los ceros y después como que ya no los usa. Lo que pasa es que la idea de ubicar los polos y los ceros es tener una idea de la respuesta en frecuencia. Un poco como, aquí está, ¿no? Cuando tienes el polo aquí del lado derecho, esto enfatiza la baja frecuencia, por eso te queda la cresta. Esta es la respuesta en frecuencia magnitud, la columna de medio. Y aquí tienes la fase en la columna última. Entonces, aquí lo que intentas ver es que al momento de que tú colocas este polo, lo que vas a hacer es crear este pico. ¿Ok? Y cuando tú le agregas este 0, en el ejemplo, en el segundo caso, lo que haces es, con el polo, generas esta, digamos, enfatizas la frecuencia baja, y con este 0 lo que haces es logras que se haga 0 a la frecuencia 1 medio y menos 1 medio. Ok. En el caso 3, como el polo se encuentra ahora del lado izquierdo, o sea, al izquierdo del 0, ahora lo que tú vas a enfatizar es el alta frecuencia. Y cuando le colocas el 0 en 1, lo que logras es que a la frecuencia 0 se vuelva 0, se cancele. Y con este polo lo que haces es esto. Esto es que te queda un filtro pasaltos en el ejemplo 4, y en el ejemplo 2 te queda un pasabajo. Ok. Muchas gracias.
Sí. Ay, me salí de aquí. ¿Alguien más? Muchachos. Pues el 418. 418. Ok. Dice, determinar y dibujar las transformadas de Fourier de las siguientes señales. Ok, a ver, vamos a ver. Ok. Esta señal es... ¿Qué? Si se fijan, básicamente lo que dice es que la señal vale 1 en 0, en menos 2 y en menos 1. Después vale 1 en 1 y 1 en 2. Y después vale 0. Entonces, si nosotros la graficamos, vale 1 en 0, 1 en menos 1, 1 en menos 2 y después vale 0. ¿Sale? Esa es la señal. Okay. Entonces, cuando ustedes quieren encontrar la transformada de Fourier en tiempo discreto, esto es, acuérdense, sumatoria desde menos infinito a infinito. Aquí es e a la menos j omega n. ¿Ok? Fíjense que aquí lo único que les va a quedar es la sumatoria desde menos 2 hasta 2 y la señal vale 1. ¿Ok? Entonces, esto es eventualmente e a la 2j omega más e a la j omega cuando valen menos 2 y menos 1. Y luego vale 1, luego más e a la menos j omega más e a la menos 2j omega. ¿Sale? Esa es la transformada. Lo que puedo hacer... ¿Perdón? Perdón. No, siga. Sí, a ver, lo que podemos hacer es juntar estos dos coeficientes exponenciales complejos y luego estos dos para formar una función seno, perdón, coseno. Acuérdense que ustedes tienen coseno de teta es e a la j teta. ¿Sale? Entonces, si ustedes juntan esos dos pares, aquí sería 2 coseno de omega más 2 coseno de 2 omega. ¿Sí? Si la... A ver, no me acuerdo.
Bueno, si quieren la pueden dejar ahí, ya no pasa nada. Ahí lo pueden dejar ya, si lo quieren simplificar más también se podría. Hay una identidad que les dice que coseno cuadrado de un ángulo es 1 más el coseno de 2 omega entre 2. ¿Sale? Entonces, si ustedes aplican esta identidad, y despejan aquí, perdón, aquí sería 2 teto. Aquí sería coseno de 2 omega, esto sería 2 coseno cuadrado de omega menos 1. Y bueno, esto está multiplicando por el 2, ¿no? Afuera. Entonces, esto es igual a 2 coseno de omega más 2 coseno cuadrado de omega menos 1. Y bueno, ya si lo quieren dejar así. Ya está sencillo, o sea, no tiene mucho. No sé si se entendió. Sí, sí, sí. Gracias. ¿Algún otro? También de ese mismo, pero le quería preguntar que el B y el C también estaban marcados. ¿O no? Sí. A ver, el B. A ver, entonces aquí vamos a ver cómo era. Era 1, 0, 1, 0, 1. Y este es el 0. Luego es 0, 1, 0, 1. Ok. Aquí entonces en 0 vale 1 y luego vale 0, 1, 0, 1 y luego vale 0. Aquí es 0, 1. Ok, aquí es 1, 0. Ok. Esta es la definición de la transformada. Aquí es. Ok. Fíjense, aquí solamente van a tener los componentes a, en este caso, menos 4. O sea, aquí les va a tener e a la 4j omega. Luego a para 2. Luego 0. Componente 0. Luego el componente 1. Y aquí va a quedar signo negativo. ¿Sale? Aquí eventualmente lo que voy a hacer es, pues voy a volver a unir estos dos. Y voy a juntar estos dos.
¿Ok? Y voy a utilizarla para dejarlo en función de 2 omega. Voy a utilizar la misma identidad que tenía, que esto era 2 coseno cuadrado de 2 omega menos 1. Y entonces aquí nos va a quedar 2 coseno ¿ok? Profe, ahí no sería 4 coseno cuadrado por multiplicar por el 2. Ah, sí, tiene razón. Sí, aquí debe ser 4. No sé si lo puse en... Sí, aquí también abajo debe ser 4. Ok. El que sigue es prácticamente lo mismo. ¿Cuál más? Profe, yo tenía una duda, pero del siguiente capítulo, del 5, del ejercicio 12, del 5.12. A ver. Ahí me pasó. Ajá, sí. ¿Cuál es la duda? Perdón, quería ver si es que podía resolver el inciso... Sí, el inciso B. Es que lo intenté resolver, pero me atoré y la verdad no... Bueno, quería ver si me podía ayudar. A ver, vamos a checarlo. Es el 12. Okay. Ok, entonces aquí es es un sistema en una ecuación en diferencias. Donde creo que tienen libre. Bueno, vamos a ver. Determinar B tal que la respuesta en frecuencia a frecuencia 0 valga 1. Okay. Y luego determinar la frecuencia para la cual la magnitud es 1 entre raíz de 2, que eso es la frecuencia de corte, se llama. Entonces, okay. Vamos a mandarlo a la función de transferencia. Aquí se fijan, esto es y de z, sería 1 menos 0.9, z a la menos 1. ¿Ok? Y la respuesta en frecuencia acuérdense que es h de z cuando hacen z igual a e a la j omega. Entonces esto es b. ¿Ok? Para la frecuencia 0, si se fijan, esto es b entre, a frecuencia 0, ¿cuánto vale el exponencial? ¿E a la menos j de 0?
vale 1. Si h de 0 vale 1, entonces, ¿cuánto vale b? Vale 0.1. ¿Sale? Sí, sí. Ahora, si yo le calculo, aquí multipliqué por real a j omega r abajo. Si yo calculo la magnitud, fíjense que aquí sería la magnitud. Ah, bueno, b ya dije que era 0.1, entonces aquí nada más. Recuerden, esto es 0.1. Entonces aquí me queda 0.1. ¿Ok? El exponencial siempre tiene magnitud unitaria, entonces esto es 0.1 y esto es coseno de omega más j seno de omega. Entonces aquí ustedes tienen coseno de omega menos 0.9 al cuadrado más seno cuadrado. Ok, esa es la magnitud. Ok, profesor. Y entonces así la podemos dejar, ¿verdad? No, pero todavía no acabo, espérenme. Ah, ok. Espérenme, porque yo lo que quiero, dice, ¿a qué frecuencia se logra que la magnitud vale 1 entre raíz de 2? Entonces yo lo que quiero encontrar esa frecuencia, ¿ok? Es decir, si lo elevan al cuadrado, la magnitud vale 1/2. Sustituyendo, entonces ustedes lo que van a tener es 0.1 al cuadrado coseno de omega y esto vale 1/2. Entonces lo que ustedes tienen es 0.1 al cuadrado por 2 a esa frecuencia. Ahí está. Aquí lo que vamos a hacer para simplificarnos es expandir este término. Que se fijan, esto es coseno cuadrado de omega c menos 2 por 0.9 coseno de omega c
más 0.9 al cuadrado junto este término con este para que me quede 1. Entonces aquí me queda 2 por 0.1 al cuadrado. Se les queda 1 más 0.9 al cuadrado. ¿Ok? Y de aquí lo que sustituyen es despejan omega c. Entonces omega c es coseno a la menos 1. Y aquí les quedaría 1 más 0.9 al cuadrado menos 2 por 0.1 al cuadrado 2 por 0.9. Y esto les da aproximadamente 0.1055 radianes. Ahora sí, ya lo tienen. Ok, profesor. Entonces, todo depende del valor que tome H omega, o sea, la magnitud de H omega, ¿verdad? Sí, Ya después ¿quieres, de- quieres encontrar la frecuencia para la cual la magnitud tiene ese valor en específico? Ok, sí. Muchas gracias. Ujú. Profe, ¿dónde quedó el seno? Me perdí un poquito ahí. Ah, lo que pasa es que cuando tú expandes este cuadrado que está aquí, te va a quedar un coseno cuadrado de omega c y este juntas con este seno cuadrado de omega c y vale 1. De aquí te sale este 1 de aquí. Este 1 es cuando juntas este con este de aquí. Gracias. Sí. Profe, yo tenía otra duda, perdón. En el Dígame. 5.21, Ajá, ¿qué pasó? en el ejercicio, bueno, en el inciso C, de que pedía que realizáramos un diagrama de polos y ceros. Ujú. Bueno, estaba revisando algunos ejemplos, pero en realidad no, bueno, no sé cómo expresar lo que nos dio en esa parte. O sea, lo que debe Lo de que dar pasa, es ponerlo en el diagrama. vamos a ver. Pero déjame ver, es 821. Un cuarto de n. Si tú recuerdas la transformada z, esto es 1 menos alfa z a la menos 1 coseno de omega 0 entre 1 menos 2 alfa de omega 0 z a la menos 2. ¿Sale?
Y de hecho, bueno, si aquí multiplicas por z al cuadrado, arriba y abajo, esto es z cuadrada menos 2 alfa. Si tú checas esto es z, esto puedes verlo como es la parte real de alfa e a la j omega 0, porque es la parte del coseno. Y en la parte de abajo lo podrías ver como z menos ¿ok? Y entonces, si te fijas, tienes un 0 en la parte real. Y los polos están en alfa e a la más menos j omega 0. Si tú los graficas, vamos a ponerlo aquí con un color. Si aquí está el ángulo omega 0, básicamente tú tienes los dos polos ahí. Aquí hay una distancia, en este caso, en el caso de nosotros aquí es un cuarto. Omega 0 es pi cuartos. Y el 0 estaría inmediatamente aquí abajito. Entonces vas a tener